Bienvenidos, amigos. Este es un mapa de antes de la invasión de Rusia sobre Ucrania y de cómo se preveía que avanzaría el ejército ruso. Que el avance se produciría sobre el río Dnieper era más que obvio. Aunque esto no es lo que aprovecharemos de este mapa, sino esto: las principales líneas férreas ucranianas, que tienen el mismo ancho de vía que las rusas. Lo que comentaba en el vídeo anterior, que sería necesario ver cómo Rusia actuaba con las ciudades, es por la gran dependencia del ejército ruso del sistema ferroviario, mucho mayor que cualquier país occidental. Esto ya fue analizado en un estudio estadounidense de 1991, y podemos continuar confirmándolo hoy. Hay una infinidad de estudios militares estadounidenses sobre logística, y Rusia ha heredado de la Unión Soviética su particular y casi que exclusiva logística. Rusia, debido a su enorme extensión, desde hace casi 200 años, ha empleado y dependido de las líneas férreas y de los trenes. El ejército también. Principalmente en los planes defensivos de Rusia, y he explicado de una manera muy simple, los depósitos de suministros rusos se concentran próximos a las estaciones férreas. Todo el ejército ruso, aún más a la defensiva, gira en torno, se posiciona, próximos a estos puntos de suministro férreos. Como previó este estudio, los camiones logísticos, soviéticos entonces y rusos ahora, tan solo pueden sostener una línea de suministros adecuada por una extensión de apenas 150 kilómetros. Esto es muy por debajo de las capacidades logísticas occidentales en la fase rodada. En Occidente, los principales depósitos de suministro están más alejados de las líneas férreas, y aún así pueden extender su logística rodada por más de 500 kilómetros. Un ejemplo famoso fue la logística alemana en la Operación Barbarroja. Los alemanes, al no poder utilizar las líneas férreas por el diferente ancho de vía, tuvieron que depender de camiones y caballos. Y como preveyeron acertadamente los intendentes, de este modo, la logística alemana solo aguantaría 600 kilómetros de extensión. Volviendo al mapa, Rusia ya tiene de por sí la limitación de la logística rodada. Tanto la Unión Soviética como Rusia ahora apenas pueden sostener un avance logístico rodado de unos 150 kilómetros. En 1941, Alemania, a pesar de las limitaciones de la época y de la dependencia de los caballos, podía sostener una línea de suministros 4 veces más extensa que Rusia en 2022, debido a la tradición de los trenes rusos soviéticos. En Occidente, Estados Unidos, y fue así en 1944, pudieron avanzar hasta 750 kilómetros de los principales puntos de suministro. Aunque poco, ya se han visto algunos trenes blindados rusos en Ucrania o sus proximidades. Y no es por gusto. Desde 1850, Rusia tiene unidades de tropas ferroviarias. Aquí, incluso podéis ver la bandera de esta unidad especial. Entre otras funciones, además de la logística, estas unidades están también especializadas en la reconstrucción de las que para ellos son las vitales líneas férreas. Todo el ejército ruso depende de los trenes, muchísimo más que cualquier otro país, casi 200 años de tradición. Aunque a veces cueste llevar a serio alguno de estos trenes rusos, para ellos lo son todo. Ahora, fijaros en otro detalle. Estas son las principales ciudades y nudos ferroviarios del este de Ucrania, y no por casualidad es por donde está avanzando el ejército ruso. Además, también todo se ha dicho, por donde pasan las carreteras. Controlando estas ciudades y sus líneas férreas, el problema de suministros rusos se acabaría prácticamente por completo. Incluso fijaros que quien hizo este mapa previó que el ejército ruso avanzaría desde Bielorrusia para apoderarse primero de Korosten, para después avanzar hacia Kiev, acompañando la línea férrea, la logística. Recordad cómo fue sorpresivo que Rusia avanzase sobre la zona de Chernóbil, en rojo, el camino más rápido, mejor dicho, más corto, hacia Kiev. Y casualmente, o no, es en esta zona donde se ha producido el enorme atasco de camiones rusos.
En muchos comentarios veo que Rusia avanza despacio para no herir a los civiles. Y en parte podéis tener razón, pero el famoso y kilométrico convoy ruso parado, que pasará a la historia, no está ahí parado para no herir a civiles. El problema es la logística y la resistencia ucraniana. Y de hecho, no es un convoy, es un buen puñado de convoyes parados juntos. Y aquí, una noticia que ha pasado desapercibida, porque nadie piensa en la logística, a menos que vean decenas de camiones destruidos. Pero eso es tan solo una parte de la logística y de la guerra, cuya logística también forma parte. Así que se inició la invasión de Rusia, el alto mando ucraniano, sabiendo de esta necesidad logística rusa, la SEA estalló, destruyó todas las conexiones ferroviarias entre Rusia y Ucrania. No lo sé, porque al estar en la retaguardia rusa no creo que lo veamos, pero es posible que las unidades rusas de tropas ferroviarias estén reparando estas secciones destruidas. Pero aunque las arreglen, continúa otro problema. Es necesario disponer de las ciudades por donde pasan estos trenes para acabar con los problemas logísticos. Y aquí es donde estoy intrigado en cómo el ejército ruso pretende controlar estas ciudades. Y entramos en la segunda parte del vídeo. En un asedio de manual, y juntar el ejército ruso, manual y Ucrania en una misma frase empieza a ser de alto riesgo, en Kiev, con un perímetro de 90 kilómetros, usando mínimo un cordón, y teniendo en cuenta que un batallón, en este caso los famosos BTG rusos, con un máximo de 1000 soldados, consiguen cubrir una zona de entre 1 kilómetro y 2 kilómetros, tan solo para realizar un único cordón en el asedio de Kiev, el ejército ruso necesitaría entre 45.000 y 90.000 soldados. 90.000 soldados es la mitad de todos los soldados rusos en Ucrania, por lo que tan solo parece viable si se hiciera casi al final del conflicto. Puede que Rusia opte por un asedio no convencional, o que intenten capturar la ciudad sin realizar realmente un asedio. En Kharkov, con un perímetro algo menor de la mitad de Kiev, nuevamente serían necesarios entre 20 y 40.000 soldados, caso se quiera realizar un asedio, y aún faltaría tomar la ciudad. Y así, en todas las ciudades, Odessa, Mariupol, Chernigov, etc. Cuantas más ciudades controle Rusia, mejor será su logística. Y cuantas más ciudades retenga Ucrania, más complicada será la logística rusa. Aún más con el barro de la primavera que entorpecerá el transcurso de los camiones. Como todo este entramado logístico debería acabar en algún momento en la retaguardia rusa, es posible que de momento no sepamos su evolución, a no ser que empiecen a retransmitir ataques ucranianos a las líneas férreas y/o a los trenes. Y tampoco descartaría la posibilidad que el ejército ruso ignore el uso de las líneas férreas con la intención de acabar rápidamente el conflicto, con los riesgos que esto supondría si este se extiende en el tiempo. Viendo el control actual del territorio ucraniano, tampoco descartaría que Rusia aún pretenda terminar el conflicto en poco tiempo. De lo contrario, habrá que ir prestando atención a la logística rusa, y más, cuanto más tiempo dure el conflicto. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.